esfuerzo gigantesco. Me consta que lo que estaba, el sistema informático que venía... Bueno, estamos en comunicación con el diputado Sebastián García. ¿Cómo está, diputado? Le habla Lisa y Guillermo Ferreiro. ¿Cómo está, diputado? Hola, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Lisa? Bien, Hola, bien. Guillermo. Queríamos ¿Qué saber, tal? porque causó mucho revuelo en las redes sociales, el tema siempre causa cada vez que se va a tratar el tema del cambio de hora. Es como una preocupación, aparte de la falta de vacunas y de insumos médicos, como figura siempre como tendencia. Entonces, parece una preocupación de la gente si se retrasa o no la hora. ¿Cómo estaría el escenario en la Cámara de Senadores, que es donde pasa, donde finalmente se decide todo? Y en la Cámara de Senadores hubo mucha resistencia. En la Cámara de Senadores le dieron una arista un poco romántica, casi anticuada a la discusión, era hablando más o menos de un tiempo, de un ritmo de vida que ya no es como tal, ya no es tal, ¿verdad? Y va básicamente poniendo la situación vida rural versus vida de ciudad, más o menos. Y eso pues son, creo yo, conversaciones que ya no se tienen que tener de la misma manera. Entonces, bueno, en teoría ellos necesitan 30 votos si quieren ratificar el rechazo, pero bueno, hay que ver si llegan a esos 30, ¿verdad? Es llamativo cómo se vuelve tendencia cada vez que se habla del tema, pero es más una argelería que un tema así relevante, por así decirlo, ¿verdad? Claro. Porque nadie explica el fundamento técnico de por qué se tiene que mantener. Sin embargo, a nadie le gusta, o sea, por lo general la tendencia es que a la gente no le guste cada vez que se tiene que cambiar. Entonces, nosotros habíamos hecho pues esa primera consulta a la ANDE. Y Sí. la ANDE nos decía que el consumo óptimo se da dejando el horario de verano todo el año. Entonces, bueno, hay que animarse a cambiar, hay que animarse a hacer cosas distintas, cosas disruptivas. Y bueno, este proyecto logró, digamos, agitar un poco el avispero sobre el tema, y ahora ponen de nuevo en el tapete la discusión porque está para tratar de que no se cambie. El titular de la ANDE decía que, bueno, que no iba a ser mucho problema cambiar. A diferencia de Villordo, recuerdo que Villordo daba muchas excusas, señalaba una serie de argumentos en contra, pero este titular de la ANDE dice que no va a haber, no va a significar incluso mayor problema y que se podría aplicar y que incluso para aquellos medidores que diferenciados en cuanto a uso horario, sencillamente se podrían ajustar. Al parecer no hay entonces inconveniente, diputado. Exacto, y de hecho depende mucho depende mucho de la onda del presidente, por así decirlo, ¿verdad? El ingeniero Pedro Ferreira en su momento también dijo que era totalmente factible. De hecho, el primer informe que tuvimos tenía su firma. Después llegó el ingeniero Villoro, que bueno, él tiene luego una característica un poco más burócrata, por así decirlo. Y bueno, fue bastante más conservador en el tema y fue bastante más así, bastante más escéptico sobre el tema. De hecho, él se manifestó en contra. Sin embargo, ahora el ingeniero Sosa es un poco más abierto y le gusta entrar a la conversación. Acá lo importante es animarse a entrar, a tener esta discusión. Y bueno, yo sé que no es el tema de mayor importancia tal vez en este momento, en medio de tantas urgencias, pero es una discusión interesante para tener porque bueno, por las implicancias que tiene y porque mucha gente siente como que va a tener un impacto positivo, sobre todo la gente al final, a esta hora más o menos, cuando la gente toma el colectivo para volver a casa, para cuando está esperando en la parada o cuando camina ya en el último tramo de su casa, para tener esa luz, esa extra de luz solar y sentir que por lo menos tener un ambiente seguro, y que es cuando la ola delictiva tiene sus índices más altos. ¿Cuáles son los beneficios y los perjuicios del cambio de hora que más razonable que usted escuchó? Argumentos tanto a favor como en contra. Y el argumento a favor es el fundamento técnico de la ANDE, que dice que el uso óptimo de energía, de uso doméstico en las casas, se da dejando el horario de verano todo el año. Es decir, en teoría debería impactar positivamente en una reducción en el consumo de energía eléctrica en las casas. Pero hablamos de los 3 meses de invierno, ¿verdad? De los Claro. meses de mayo, junio, julio y agosto, que son los meses en que uno sale de su casa a ponerle las 5 o 6 de la mañana. La gente que sale bien temprano, sobre todo la gente que sale a las 6 de la mañana de la casa, sale de la casa y deja la luz prendida porque al volver ya va a ser oscuro. Claro. Sin embargo,
salís a las 6 de la mañana y sabiendo que a las 5:30, 6, cuando vuelvas vas a seguir siendo claro, dejas prendida la luz total, prendida a tu vuelta. Entonces, esa es más o menos la lógica, ¿verdad? Pero un montón de otras cosas, ¿verdad? El uso de aire acondicionado, considerar también que no hace frío, que en invierno no hace frío, ¿verdad? Nuestro invierno es cada vez hay menos estaciones marcadas, ¿verdad? Entonces, el consumo de energía se mantiene igual ahora con lo que son los aire acondicionados y así. Es un poco la adecuación a los tiempos de ahora. O sea, hace algunos años un aire acondicionado era prohibitivo, hoy un split es prácticamente bastante más accesible, ¿verdad? Tiene todo el mundo. Entonces está ese tipo de cosas. Después, el hecho de que incentiva, si vos te quedabas afuera en la calle a una hora extra al final de la jornada, vos tenés una tendencia al esparcimiento, al ocio, a salir al parque, a salir a caminar, capaz a una tienda, a un comercio, al sector gastronómico. Entonces, es un pequeño empujoncito a la economía a esa hora, en esa franja horaria. Generalmente en los meses de mayo, julio, cuando ya es oscuro a las 5 de la tarde, la gente sale del trabajo, de la oficina y se va a la casa, ¿verdad? Porque ya es oscuro, entonces no tenés ni ganas de quedarte afuera. Sin embargo, con esa hora extra de claridad no se genera ni incentivo para quedarse. Y bueno, y así una serie de cosas, ¿verdad? Los argumentos en contra principalmente decían que los niños iban a salir a empezar las clases de madrugada, en la oscuridad, ¿verdad? Pero yo hasta ahora no encontré un justificativo pedagógico para que los niños sigan entrando a las 7 de la mañana. O sea, es decir, despertarse a las 5, entrar a clase a las 7 y estar totalmente dormido a las 9, ¿verdad? Entonces, tal vez sean cosas que haya que replantearse. Por ejemplo, también se había aprobado el horario escalonado, pero se le puso la salvedad de que no es obligatorio, de que para las instituciones públicas es opcional. Entonces, al final nadie lo termina implementando. La misma congestión sigue a las 7 de la mañana y no se extiende, digamos, el horario de oficina hasta la tarde como se pensó que hubiese sido. Diputado, te quiero cambiar un poquitito de tema. Con relación a este tema del juicio político, se habló mucho y se dijo mucho en redes que Patria quería tener medio una posición ambigua, que no se estaba decidiendo, que a lo mejor iba a votar en contra del juicio político. ¿Por qué tardó tanto Patria quería, por decirlo de una forma, ¿verdad?, para definir una posición? A los detractores le encanta cuando Patria quería se deja picando alguna postura, ¿verdad? Entonces, tal vez no fue, o sea, nosotros siempre damos el espacio a la conversación, a la reflexión, ¿verdad? Y sin subirse directamente a la ola de las redes sociales, ¿verdad? Un juicio político es una cosa seria. Claro. Un juicio político es una cosa delicada. Entonces, ponemos a consideración, ¿verdad? Lo pusimos a consideración del presidente, lo pusimos a consideración, ¿verdad? Y esperando una respuesta, esperando tal vez un giro de timón. Pero bueno, el presidente lastimosamente prefirió atrincherarse con su dirigencia, con su gente, con su soporte político, por así decirlo, y no con todos los paraguayos. Entonces creemos que no hay giro de timón que baste si la comunicación no se dirige a cada uno de los paraguayos, ¿verdad? Y se resume simplemente a su dirigencia y a un solo sector. Entonces creemos que, bueno, que vengan y rindan cuenta las máximas autoridades del Ejecutivo que venga bien explicaciones al Poder Legislativo. ¿Por qué los dos y no uno solamente? Por Mario Abdo Benítez, por ejemplo. Y porque los dos son parte de todo, ¿verdad? Hoy, sobre todo cuando se habla de sí, tal vez el presidente sea el responsable directo, pero responsable político son ambos, ¿verdad? Y sobre todo cuando más hurgas un poquitito, más encontrás vínculos del vicepresidente también con las cosas, con las autoridades más cuestionadas tal vez. Se especula incluso de que se dejaría a Velázquez en el cargo y que sí se promovería el juicio político a Mario Abdo. Y bueno, yo creo que sería algo bastante contraproducente. Yo creo que iría en contra de justamente la idea, estaría mal planteado si se plantean por separado. Yo creo que va en contra de la idea de justamente el clamor de la gente que quiere que se vayan todos, ¿verdad? Entonces, para hacerlo un constante saque nomás, no sé si es prudente hacerlo para que se discuten entre ellos, tampoco sé si es prudente. Y bueno, como digo, nosotros nos sumamos al acompañamiento a lo que presenten las personas, los sectores que lo impulsan, y estamos expectantes a ver qué es lo que presentan, ¿verdad?
para estudiarlo y para sumarnos a la iniciativa. Por último, diputado, al menos de mi parte, ¿cómo toma la declaración del líder de la bancada cartista, Basilio Bachi Núñez, que decía hoy, bueno, para nosotros el tema del juicio político es un capítulo cerrado, no vamos a apoyar? ¿Cómo lo toma? Y es un capítulo cerrado hasta que se abre nomás otra vez. Para ellos se cierra hasta que se abre, ¿verdad? O sea, hay que tomarlo así mismo, como de esa manera. Esto ya es así definitivamente por ahora. Y de nuevo. Como dicen, eso es definitivo, pero por ahora. Exacto. Y bueno, hasta que nos queden conformes, hasta que hayan el presidente, en cierta manera, y hablando en términos puramente políticos, el presidente está cediendo poder político en cada uno de los espacios, ¿verdad? ¿El cambio en IPS, diputado? ¿Cómo ve? Y a ver, escuché buenas cosas de la persona designada, no lo conozco, pero tengo entendido que era consejero, ¿verdad? Hay que ver si un consejero cercano a este presidente que salió, realmente hay que hacer un análisis, hacer una prueba de vista, algo así, porque no ver nada en esa institución es realmente llamativo. Sí, Claro. que es lo que suele pasar, ¿verdad? Nadie se entera de nada hasta que explota una bomba, sí. Exacto, entonces realmente preocupa que alguien que estaba cercano a ese presidente venga ahora y no sé qué giro de nuevo le puede dar. Porque acá hablamos de un presidente que sabía que hay robo de medicamentos, que sabía que no hay control de stock, que sabía que había un software licitado hace 3 años por varios millones de dólares para el control de stock que no se usa y no se implementa. Que sabía que estábamos en pandemia. Sí, que sabía que estábamos en pandemia y que aún así intentó adjudicar un software de 6 millones de dólares totalmente paralelo y totalmente fuera de contexto, sin argumentaciones técnicas al IPS en Ciudad del Este. Entonces, bueno, es un presidente que ya tenía cuestionamiento, pero de sobra para no estar en el cargo, y por eso resulta llamativo que un consejero que haya estado cercano no haya dicho nada, y sobre todo no haya dicho nada. O sea, que demuestre entonces voluntad de cambio. Sí, pero yo no espero nada. O sea, no hay mucha confianza. ¿Cómo? No hay mucha personal, esto es personal. Claro, sí, ojalá que entiendo. me sorprenda. Siempre espero que me sorprenda con lo contrario. Y siempre terminamos desilusionándonos más. ¿Cómo? Y al final terminamos desilusionándonos más, digo, cuando parecía que ya no podíamos. Y ese es el asunto, ese es el tema, ¿verdad? Sobre todo en un momento en que la pandemia llega al pico, y la verdad que acá hablamos de gente miserable, o sea, gente miserable que quiso pegar su golpe en cada comprita, en cada alfiler de la compra, y eso te da la pauta al ver, sobre todo, por ejemplo, compras como el agua tónica. O sea, imagínate en una compra de agua tónica sobrefacturado 4 o 5 veces. Imagínate lo que es en las compras grandes en los negocios, ¿verdad? O sea, te da la pauta de que esto van a embolsillarse hasta las próximas 2 o 3 generaciones. Terrible, realmente. Esperemos que esta comisión que ustedes, el grupo de diputados, había detectado el primer caso de corrupción, lo vuelva a hacer, diputado, porque era bastante interesante conocer ese trabajo que hicieron. Perdón. Que sí, fue muy interesante el trabajo que hicieron, que ustedes descubrieron uno de los primeros casos de corrupción, de hecho de corrupción en las compras en el gobierno. Y sobre todo porque era cantado, o sea, sobre todo porque de la manera en que se evidenció, la manera en que se llevó a cabo el tema de la operación con el avión carguero, con quien pagaba, quienes estaban involucrados en la compra, era así asqueroso por donde lo mires. Pero bueno, lastimosamente por lo visto no se espantaron en su momento, y ahora estamos como estamos porque siguieron se abusaron así con el operativo recaudatorio. Muchísimas gracias, diputado, por este contacto. Vale, gracias a usted y un saludo a la orden. Te informó PDS Radio TV Digital.